Cuando se evaporan 325 gramos de una solución de sulfato de cobre, se obtiene un residuo de 25 gramos de sulfato de cobre. ¿Cuántos gramos de agua se evaporan? ¿Cuál es el porcentaje en peso de la disolución? ¿Y cuál es el porcentaje en peso del solvente? Vamos a resolver esto por dos técnicas: factor de conversión y por teoremas y axiomas verdaderos de álgebra. No vamos a usar cuasi ecuaciones, que es otra técnica por la cual se resuelven estos escenarios. Principalmente porque no hemos usado cuasi ecuaciones en ningún otro tema de este curso de química general, y introducir una técnica diferente únicamente para este tema resultaría contraproducente. Dicho esto, cada pregunta la abordaremos independientemente. La primera pregunta es importante en el sentido de que solo se puede resolver por teoremas, ya que es una pregunta que se enuncia para poder usar la ley de la conservación de la masa. Y la ley de la conservación de la masa se expresa como un axioma: la masa total es igual a la suma de las masas parciales. En este caso, como son solo dos masas, podemos enunciarla de la siguiente manera: la masa total es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Como nos están preguntando por el agua y el agua es el solvente, pasamos la masa del soluto a restar y expresamos la ecuación de forma elegante. En consecuencia, es simplemente seguir este teorema. Como es una suma o una resta, las unidades salen como factor común y sustituimos al interior únicamente valores. La masa total es 325, menos la masa del soluto sulfato de cobre es 25. Gramos es factor común a ambas y por lo tanto sale al exterior. Gramo es la única unidad de entrada y por lo tanto será la única unidad de salida. Y gramos unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética, que en este caso es trivial. La respuesta es 300 gramos de agua, porque estamos asumiendo que el soluto es agua. En el siguiente paso nos piden el porcentaje en peso de la disolución. En este caso sí vamos a usar las dos técnicas. Primero vamos a usar la técnica de factores de conversión. Por factor de conversión, lo primero que hago es proponer el ratio para la fracción de masas, multiplicando la masa correspondiente al soluto, que serían los 25 gramos del sulfato de cobre. Recuerde que en un factor de conversión químico siempre debemos colocar valor, unidad e identidad, pero la fórmula molecular del sulfato de cobre puede ser molesta, así que en caso de que se tenga que escribir mucho, es conveniente usar un código. Por ejemplo, en este caso, como es la única sal presente, vamos a decir que son 25 gramos de la sal. Y definimos que la sal, en este caso, es el sulfato de cobre. Dividiendo, vamos a colocar los valores correspondientes a la totalidad de la mezcla o disolución, o sea, los 325 gramos totales. Podemos escribir como total o como solución, como hemos venido haciendo en otras partes. Sin embargo, el factor de conversión para el porcentaje en peso requiere otra fracción. Esa fracción va a estar compuesta por 100 gramos de solución multiplicando numéricamente sobre 100 gramos de solución dividiendo textualmente. Esto lo hacemos para evitar la tentación de volver a dividir entre el valor del denominador y expresemos siempre la masa del soluto en 100 gramos de solución, que sería la definición de porcentaje en peso por factor de conversión. En el análisis dimensional tenemos que gramos de solución que multiplican y dividen se cancelan. El resultado va a quedar expresado en términos de gramos de la sal en 100 gramos de solución exactos. Y operamos la aritmética: 25 por 100 sobre 325. El resultado a dos cifras significativas sería de 7.7. Por lo tanto, esta sería la solución para esta pregunta empleando la técnica de factores de conversión. Por fracción de masa o por axioma de la fracción de masa,
La definición es la masa del soluto sobre la masa total. Por lo tanto, simplemente es seguir ese axioma. La identidad del soluto en este caso es la sal. Pero como en este caso solo se tendría que escribir una vez, sí podemos escribir la fórmula de la sal específica. La masa del soluto son los 25 gramos. La masa total, 325 gramos. Esto nos daría un valor adimensional, pero normalmente la fracción de masa se pide en su forma de porcentaje en peso. Así que normalmente multiplicamos por 100%. Esto no afecta el significado del número, porque porcentaje es igual a 1 sobre 100. Por lo tanto, multiplicar 100 por 1 sobre 100 da igual a 1. Por lo tanto, el resultado de este paréntesis es un 1. Y siempre que multiplico por un 1 cualquier término, no estoy afectando su significado. Dicho esto, simplemente es operar la aritmética, teniendo en cuenta el análisis dimensional. En este caso, gramo que multiplica y gramo que divide se cancela. Y la unidad que permanece es porcentual, que es pues lo que pretendemos calcular. Dimensionalmente tiene sentido y la aritmética vuelve a ser la misma, 25% sobre 325. A dos cifras significativas la respuesta queda como 7.7. ¿Cuál es el porcentaje en peso del solvente? Sería la segunda pregunta. Por factores de conversión lo que se hace es desplegar este factor de conversión en términos de la ley de la conservación de la masa. Sabemos que en total hay 100 gramos de solución y de ellos 7.7 gramos corresponden a la sal. Por lo tanto, el restante debe corresponder a la masa del solvente. Esto hace que la técnica de factores de conversión para este tipo de preguntas se convierta prácticamente en una pseudoecuación. La masa del solvente será igual a 100 gramos de solución menos los 7.7 gramos de la sal o soluto. Por lo tanto, es 100 menos 7.7. El resultado es 92.3 gramos de solvente. Por teoremas, vamos a definir que la fracción de masa del solvente es igual a 1 menos la fracción de masa del soluto. Así que simplemente sería operar este axioma, teniendo en cuenta que la fracción de masas generalmente para las ecuaciones la debemos utilizar en su forma pura, es decir, no porcentual, porque de lo contrario introducimos desviaciones a las fórmulas. Únicamente expresamos en la forma porcentual para mostrar las respuestas y que queden en la misma estructura que un porcentaje. Entonces, en primera instancia, en este caso, el solvente es agua, que será igual a 1 menos la fracción. La forma de fracción pura de 7.7% es 0.077. El resultado es 0.923. Que al multiplicar por el 100% será 92.3%. Entonces, con las fracciones y en las formas algebraicas, sí es mucho más fácil operar con las formas no porcentuales de las fracciones. Y únicamente expresamos los porcentajes en los resultados finales. Por lo tanto, en el primer cálculo hubiera sido más conveniente expresarlo de la siguiente manera. Primero, únicamente como fracción, 0.077, y después sí convertirlo a la forma porcentual, multiplicando por 100%, lo cual nos da 7.7%. Como les he dicho en capítulos anteriores, la idea es que escojan una sola de las técnicas planteadas y se especialicen en esa. Pero, en términos mucho más ideales, lo conveniente es que usted pueda manejar todas las diferentes técnicas para que, pues, en dado caso, pueda resolver un mismo ejercicio por diferentes técnicas para llegar a respuestas homogéneas, lo cual le puede llevar a mayor seguridad en los cálculos. Sin embargo, personalmente, prefiero la técnica de los teoremas y los axiomas, en el sentido de que las ecuaciones puras son más fáciles de manipular algebraicamente
cuando tenemos ejercicios de complejidad más grande. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría y unidades de concentración. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.